Buenos días, a nombre de la doctora Lourdes Romo y su servidor Jesús Escalante, quienes coordinamos esta actividad, les damos una cordial bienvenida a la tercera sesión del seminario virtual en su edición 2015, RedSclip con ACID. En esta ocasión tenemos el placer de contar con la presencia del doctor Raimundo Padilla Lozoya, quien cuenta con una licenciatura en Letras y Periodismo y maestría en Historia por la Universidad de Colima y doctorado en Antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. Actualmente es miembro de la Red de Desastres Asociados a Fenómenos Hidrometeorológicos y Climáticos, RedSclim, y asimismo de ALAMIR, la Red Internacional de Seminarios en Estudios Históricos sobre Desastres. Ha participado en diversos proyectos. Recientemente codirigió el proyecto CONACYT Los huracanes en la historia de México, Memoria y Catálogo. Y queda con ustedes el doctor Raimundo, quien nos hablará sobre la metodología histórica en el estudio de los huracanes. Doctor Raimundo, bienvenido y le cedemos la palabra. Bueno, muchísimas gracias a todos. Quiero iniciar esta presentación agradeciendo especialmente pues, a la RedSclim que hace posible este enlace con tantas personas, con tantos colegas. Y es un placer de verdad estar reunido con colegas y con alumnos y exalumnos a través de este sistema virtual. Quiero agradecer particularmente a nuestro representante de RedSclim, el doctor Juan Manuel Esteves, y obviamente a nuestra coordinadora Lourdes Romo y a ti, Jesús Escalante, por hacer posible esta moderación y particularmente a todos los que nos hacen el favor de estar al pendiente de esta charla en la que, como tú ya lo mencionabas, trataremos acerca de la metodología histórica en el estudio de los huracanes. Entonces, voy a iniciar comentándoles cómo fue que me embarqué en este asunto del estudio de los huracanes con enfoque histórico, y esa aventura inició en el año 2001, cuando yo estaba estudiando la maestría en Historia en la Universidad de Colima, que cursé entre el año 2000 y el 2002, y entonces empecé a investigar este huracán que se presentó en Colima el 27 de octubre de 1959 y que fue muy destructivo y que fue el huracán más importante que ha impactado al estado de Colima en el siglo XX, con una precipitación muy abundante, con vientos muy intensos y que causó destrucción parcial de un pueblo que se llama Minatitlán, en el estado de Colima, y que se encuentra a 100 kilómetros de distancia en la franja costera. Ahí murieron cerca de 300 personas de los 900 que habitaban en ese lugar, y obviamente el impacto fue muy fuerte. Desde entonces, el enfoque de las investigaciones que he realizado han sido más de corte social y recientemente antropológico, porque he cursado el doctorado en antropología en el CIESAS, como ya lo mencionaba Jesús. Entonces, a partir de esta experiencia con esta investigación, fue que surgió el tema de seguir estudiando los huracanes como parte de un problema que se vincula con la generación de desastres. Y entonces, pues en México el referente más importante para la historia de los desastres es sin duda la doctora Virginia García Costa, que nos acompaña en este enlace, porque ella nos ha enseñado a muchos a historiar los sismos y también los fenómenos hidrometeorológicos, y desde hace unos años empezamos con esta aventura por estudiar ahora los huracanes. En el año del 2006 yo tuve un proyecto que se llamó Prensa y Procesos de Desastre en el estado de Colima en el siglo XX, y entonces le pedí apoyo a ella para que me ayudara con su metodología a hacer esa investigación. Y luego nos la llevamos muy bien desde entonces, somos cordialmente amigos, y poco a poco fuimos planeando la idea de desarrollar este otro proyecto que se llamó Los huracanes en la historia de México, Memoria y Catálogo, que recibió el financiamiento del CONACYT y que durante 3 años, un poquito más, porque luego ya ven que hay que hacer ajustes por aquello de cuándo llegan los dineros, estuvimos trabajando en distintas entidades de nuestro país. Cubrimos el Golfo de México, la península de Yucatán, el Pacífico Sur y el centro occidente hasta Colima, Jalisco y Michoacán.
En ese proyecto, pues nos interesaba mucho conocer cuáles eran los registros que existían de los huracanes desde el siglo XVI hasta el siglo XXI, pero también nos interesaba muchísimo, todavía nos interesa muchísimo, cuáles son las formas como la sociedad se ha enfrentado a estos fenómenos a lo largo del tiempo, cómo a través de distintas épocas las sociedades se han enfrentado a los huracanes y a los daños que producen. Entonces a esto nosotros le llamamos prácticas o estrategias adaptativas. Y en el año 2012 iniciamos también una colaboración en un proyecto realizando la investigación histórica con la doctora Graciela Vinimelis del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Y ese proyecto nos permitió hacer la búsqueda de huracanes en los estados que nos hacían falta con el proyecto anterior, es decir, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Baja California. En todos estos proyectos pues ha estado involucrada una gran cantidad de personas, investigadores, especialistas, sobre todo estudiantes quienes han podido realizar sus tesis de licenciatura, de maestría y doctorales involucrados con estos temas. Entonces ha sido en verdad un trabajo colegiado, muy exitoso, muy grato también por la cordialidad que existe en estos equipos de trabajo. Y luego ya entre el año 2010 y el 2014, me dediqué a realizar mi tesis que se llamó Estrategias adaptativas ante los huracanes en San José del Cabo, Baja California Sur y Cuyutlán, Colima. Y en esa investigación, como en las anteriores, me interesé mucho por recuperar cuáles eran los registros de los huracanes que se habían presentado en Colima desde el siglo XVI hasta nuestros días y en San José del Cabo, Baja California Sur, pero sobre todo incorporar el enfoque antropológico en la investigación, es decir, observar cómo la población ha desarrollado distintas formas de enfrentar a los huracanes que ya los decía, a través de distintas técnicas, como puede ser la construcción de viviendas, el lugar donde se ubican, el tipo de asentamiento que realizan, la relación que mantienen con la naturaleza en esos lugares, el aprovechamiento que hacen de los recursos en los espacios que habitan y, por supuesto, también las representaciones y la forma en cómo conciben su relación con la naturaleza y lo que nosotros denominamos prácticas y estrategias adaptativas. Entonces, estos proyectos y esta relación colegiada con distintos especialistas ha permitido que identifiquemos en este tipo de estudios algunos bloques importantes, ¿no? Nosotros, cuando digo nosotros, me voy a referir a los historiadores que nos dedicamos al estudio de los huracanes y que de alguna manera hemos coincidido en un enfoque más social del estudio de estos fenómenos. Sin embargo, coincidimos que a lo largo del tiempo pues ha habido distintas maneras en cómo se han identificado estos fenómenos y los impactos o los daños que producen en la sociedad. Entonces nosotros observamos que ha habido una interpretación asociada a la divinidad para explicar el origen de estos fenómenos y entonces así surge, por ejemplo, el nombre de Hurracán en los indios taínos asociado a este dios de los vientos y de las lluvias, ¿no? Y en nuestro país, en México, pues tenemos las imágenes como el Chac o los Chacmol, ¿sí? Que representaban para los mayas, según los estudios de algunos antropólogos, representaban una lucha en la atmósfera, ¿sí? Donde se libraba un conflicto entre chacs buenos y chacs malos, y este sudor era la lluvia y estos truenos era el impacto de los escudos y de las espadas con las que estaban, las lanzas con las que estaban peleando. Después, con la incorporación de sistemas de identificación de las características físicas de los fenómenos, se ha desarrollado también un enfoque naturalista en el cual a través de la naturaleza se intenta explicar el desastre, ¿sí? Y pues es, digamos, parcialmente comprensible esta perspectiva porque dedica un especial énfasis al fenómeno natural. Y de ahí ha surgido este concepto de los desastres naturales que asocia de manera directa el desastre a la naturaleza y que excluye toda una serie de condiciones sociales, políticas
que están involucradas en el proceso de construcción social de riesgos y de desastres. También nos damos cuenta de que existe un enfoque muy fuerte ingenieril que se ha dedicado al estudio de los huracanes, principalmente a través de la instrumentación con distintos aparatos, ¿no? Barómetros, anemómetros, etcétera, que ustedes conocen perfectamente bien. Sin embargo, desde hace pocas décadas, prácticamente desde los años 90 para acá, se ha desarrollado un enfoque que solemos llamar alternativo o social o de la vulnerabilidad, en donde ponemos mucha atención al estudio de los fenómenos, pero sobre todo el estudio social de las afectaciones que producen estas manifestaciones de la naturaleza y cómo es que la sociedad los enfrenta y cómo es que la sociedad desarrolla algún tipo de respuestas ante ellos. En este diálogo con especialistas han surgido debates muy intensos acerca de cuestiones tan específicas como pueden ser los conceptos, porque estos conceptos se van transformando a lo largo del tiempo. Entonces, para nosotros, por ejemplo, la manifestación o fenómeno natural es como tal el fenómeno físico, ¿sí? Los efectos son las características de este fenómeno físico, como la brisa del mar, el viento, el oleaje, la marea de tormentas, y el impacto son los daños que produce el fenómeno una vez que hace contacto con tierra y con la infraestructura. Entonces, para los meteorólogos, por ejemplo, el impacto es exclusivamente el paso del ojo del huracán sobre tierra. En cambio, para nosotros llamamos impactos a toda esta serie de daños en infraestructura pública, privada, religiosa que produce un fenómeno de algún tipo de magnitud. La amenaza para nosotros es el fenómeno, pero percibido, identificado por la sociedad, quien considera que este fenómeno puede causar un daño y que resulta amenazante. Entonces, los fenómenos naturales, desde nuestra perspectiva, devienen en amenazas porque la población no se encuentra preparada o no está prevenida para enfrentarlos y entonces les produce daño. De esta manera, un simple fenómeno natural, como puede ser una lluvia, se puede convertir en amenazante si nos encontramos muy expuestos a ellos y si no tenemos las capacidades adecuadas para enfrentarlos. Y el riesgo lo entendemos como una condición más cualitativa en la cual convergen muchos elementos. Es una prospección hacia el futuro, ¿sí? Una perspectiva hacia el futuro en la cual se enlazan distintos elementos como la amenaza, la exposición, las vulnerabilidades y en conjunto nos hablan de la posibilidad de que exista algún daño. Y esa probabilidad es lo que nosotros asociamos como riesgo. Y el desastre para nosotros es la culminación de este proceso en el que convergen distintos elementos y es multifuncional, multidimensional, se produce a lo largo del tiempo, influyen muchísimos factores sociales, no solamente el fenómeno, y es el resultado más evidente es la destrucción. Entonces, también nos damos cuenta de que existen estas actividades que realiza la sociedad que nosotros llamamos prácticas o estrategias y que podemos considerar principalmente todas las obras de mitigación que se realizan en las ciudades o en los espacios también rurales para enfrentar estos fenómenos. Y también incluimos allí las acciones de preparación y de prevención que ha desarrollado la sociedad y sus instituciones para adaptar o para acondicionar el espacio y lograr así un desarrollo de alguna manera más o menos coherente con el entorno. Este diálogo nos ha permitido generar una serie de hipótesis, las cuales hemos tratado de probar o disprobar a lo largo del tiempo, y una de ellas es que los desastres son este resultado de un proceso histórico en el que se construyen distintas vulnerabilidades ante determinado tipo de amenaza. Entonces son el resultado de un proceso que puede ser exitoso si hablamos de adaptación o no exitoso si hablamos de una mala adaptación. Y también notamos que existen ciertas sociedades en las cuales la vulnerabilidad es crónica porque de manera recurrente se han presentado desastres. Por ejemplo, la sociedad filipina o la sociedad mexicana, en donde notamos que cada vez tenemos la posibilidad de desastres más frecuentes. Y también el diálogo entre historiadores nos ha hecho notar que
la historia realizada a través de este proceso de búsqueda de información en una perspectiva de larga duración nos hace posible identificar todos estos factores sociales que inciden en el desastre, pero que además se perpetúan a lo largo del tiempo, ¿sí? Y que puede ser esta vulnerabilidad identificada en distintos momentos históricos, coyunturales, para identificar qué fue lo que cambió, qué fue lo que se hizo mal y qué fue lo que se hizo bien, con el afán de proponer una serie de acciones que pudieran ser benéficas para nuestra sociedad actual. Entonces, en historia se persiguen varios objetivos, principalmente se toman en cuenta todo lo que esté relacionado con el tiempo, ¿sí? Con una perspectiva hacia el pasado, diacrónica y sincrónica, pero también con una explicación de las condiciones del espacio, el espacio físico y social en el que transcurren los eventos. Entonces, en historia dependemos totalmente de cada una de las causalidades en las que se produce un acontecimiento, pero sobre todo de las formas en cómo la sociedad en su contexto responde ante cierta condición. Entonces, entendemos que la sociedad no ha sido igual, sino que ha cambiado a lo largo del tiempo y que el espacio también lo modificamos y también nos modifica a nosotros en nuestra cultura y nosotros modificamos el espacio para más o menos adaptarnos a las condiciones. Ha habido en esta búsqueda de información la identificación también de cruces interdisciplinarios entre la historia y la meteorología. Hay una amplia lista, yo aquí nada más les señalo algunos cuantos, pero hay una amplia lista de meteorólogos que han recurrido a la historia para tratar de explicar y construir series más o menos consistentes de la presencia de los ciclones tropicales a lo largo del tiempo. Cada una con una periodicidad variable. Obviamente los mayores trabajos se han realizado en las zonas donde son muy frecuentes estos fenómenos y han causado los mayores daños. Entonces, por eso vemos que varios de los referidos en esta tabla son investigadores, son meteorólogos y también cronistas, historiadores que viven en el Caribe, en Cuba y en Filipinas, en lugares que están históricamente muy expuestos. Pero a lo largo del tiempo ha existido esta relación en la cual los meteorólogos han tenido que leer los trabajos de los franciscanos, de los religiosos, porque ahí están reportes de huracanes. Han tenido también que consultar hemerografía y los periódicos para buscar en ellos noticias de eventos que ocurrieron en el pasado y extraer de ellos poco a poco los datos que nos muestran qué pasó cuando se presentó algún huracán. Nuestra metodología ha sido pues una mezcla, ¿sí? Entre el método histórico, el método cuantitativo, el método cualitativo, sí, pero además en este cruce interdisciplinario con especialistas, meteorólogos, climatólogos, oceanólogos, etcétera, que se han interesado por revisar los datos que nosotros recopilamos y que les podemos aportar. Hay una gran cantidad de fuentes a las cuales recurrimos para hacer este trabajo. A continuación yo les voy a mostrar en estas diapositivas algunas de las fuentes que hemos consultado. No me voy a detener a describirlas cada una de manera detallada porque nos llevaría muchísimo tiempo, pero sí quisiera como dejarles un panorama amplio de cuáles han sido los documentos que consultamos. También es importante mencionarles que en esta búsqueda de información hemos recurrido a los repositorios estatales, locales en las ciudades y a los nacionales. Es una búsqueda que hemos tratado de hacer exhaustiva lo más posible, por eso hemos integrado equipos bastante numerosos de colaboradores en estos proyectos. Sin embargo, aún queda muchísimo trabajo por realizar porque siempre hay repositorios que tienen que ser consultados con mucho detalle y porque además la información en estos repositorios, archivos, se encuentra revuelta en muchas de las ocasiones y entonces hace falta un trabajo de sistematización, de ordenamiento, de clasificación que se está realizando actualmente en los archivos y de ahí van surgiendo nuevas evidencias de otros reportes o de otros registros
que no habíamos considerado y que a lo largo del tiempo alguien seguramente se los va a encontrar. Hemos consultado hemerotecas, igualmente nacionales, estatales y municipales, y bibliotecas en esas mismas escalas, nacional, estatal y municipal. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una referencia a un huracán en una bibliografía de 1739 que fue publicada por el fraile Miguel Venegas en un libro que se llama Empresas Apostólicas de los Padres Misioneros de la Compañía de Jesús. Les resalté los elementos para que vean de qué manera encontramos nosotros la información. Entonces aquí dice, el impedimento que sobrevino fue un temporal tan furioso y prolongado que no habían visto hasta entonces otro semejante. Sucedió el mes de septiembre y duró 3 días, causando en mar y tierra muchos estragos, porque en él se irritaron las aguas y los vientos tan furiosos. Se presentaron las aguas y los vientos tan furiosos. Entonces, con esos pocos elementos nos damos cuenta de que hay un fenómeno importante que tiene lluvia, que tiene 3 días de duración, que se presenta en el mes de septiembre y que se presenta en Baja California, donde sabemos que en este periodo existen la recurrencia de estos fenómenos hidrometeorológicos, y así fue como los encontraban estos sacerdotes que se encontraban realizando su trabajo de misiones. Y ellos, para fortuna de nosotros, eran profundamente burocráticos y registraban en sus bitácoras todo lo que iban encontrando y lo que sucedía en la misión o en torno a la misión en donde ellos estaban alojados. Y pues fue muy frecuente la presencia de estos fenómenos y para ellos también representó serios problemas. Entonces así encontramos la información y nosotros la registramos en nuestros ficheros tal cual la presenta la fuente. Entonces si la fuente dice que fue un temporal, nosotros así la registramos. Si más adelante dice que fue un huracán, también así lo agregamos como temporal o como huracán en nuestro reporte. Existen pocos, pero hay algunas representaciones que nos muestran a través de los códices la presencia de inundaciones, sobre todo, aunque hasta ahorita no hemos encontrado uno referido específicamente a un huracán, pero aquí en estas 2 ilustraciones en la parte de arriba, lo que nos están representando son 2 inundaciones. Hay que analizarlos más a detalle, con mucha atención cada uno de los elementos para ver si podemos fecharlos con mayor precisión, pero son algunos referentes muy antiguos que hemos encontrado. Ya en un periodo en donde se inicia la sistematización meteorológica de estos fenómenos, pues nos hemos encontrado boletines, como es el Ministerio de Fomento de la República Mexicana, donde tiene un apartado de sección astronómica que también reporta lluvias, temperaturas y fenómenos que se estaban presentando en distintas regiones de nuestro país. En el caso de la región occidente fue muy popular durante el siglo XIX el boletín meteorológico, pero religioso, que desarrolló durante varios años el presbítero José María Arreola, y él fundó el Observatorio Meteorológico de Colima, y entonces a través de la prensa reportaba las informaciones que estaban siendo registradas en el Seminario Conciliar de Colima. Y ahí es donde encontramos nosotros información relacionada con lluvias muy importantes o con inundaciones, con daños que presentaron estos fenómenos. También nos hemos encontrado en esta búsqueda de los archivos con informes meteorológicos en los cuales se describen de manera muy detallada y un poco más técnica las afectaciones de estos fenómenos. Y por supuesto también hemos consultado la hemerografía, en donde existen noticias muy explícitas de los daños que producen estos eventos a lo largo y ancho de nuestro país. Los periódicos, principalmente del siglo XIX hasta nuestros días, como ustedes lo saben, reportan estos eventos y nos permiten identificar las características físicas y los impactos sociales que producen estos fenómenos. Algunos, seguramente para los colegas que nos están consultando desde Tamaulipas les va a llamar mucho la atención porque fue un desastre de verdad que afectó de manera muy seria el comercio que estaba desarrollando en Ciudad Bagdad y que hasta nuestros días es una playa, pero ya se ha olvidado
que en algún tiempo fue un importante puerto de exportación de muchísimos productos de nuestro país hacia Liverpool y hacia Europa y otros lugares. Sin embargo, la presencia de este huracán destruyó el puerto y a partir de entonces dejó de funcionar como centro comercial. Esta búsqueda se ha realizado de manera física con los periódicos, pero también a través de recursos como los microfilms, y la consulta se hace pues, del periódico día a día, hoja por hoja, principalmente en el periodo en el que sabemos que se presentan estos fenómenos, ¿sí? entre mayo hasta noviembre, y consultamos las primeras planas de los periódicos, pero también hojas interiores a donde se envía la información que continúa en la primera plana. La información bibliográfica ha sido pues nuestra base en todas las búsquedas, porque nosotros iniciamos la investigación revisando cuál es la bibliografía más importante de cada uno de esos estados, pero sobre todo las historias que tienen algún sustento, porque quien las realizó consultó documentos históricos. Sabemos que hay muchos libros de historia donde se inventan los datos y esos tratamos de excluirlos, ¿sí? Aunque anotamos las fechas y luego buscamos en los archivos las fechas que se mencionan ahí para tratar de encontrar algún documento. Y afortunadamente nos hemos dado cuenta de que mucha de la historia que se cuenta en los libros pues no tiene un gran sustento documental. Son datos que no se pueden probar y que no nos sirven para hacer series de ciclones, porque las series las construimos con evidencia documentada de la presencia de estos fenómenos. Entonces aquí, en el caso de Colima, por ejemplo, tenemos este evento que fue referido para el año 1573 por un sacerdote que estuvo aquí durante un tiempo, Fray Antonio Tello, y que después construyó esta crónica en donde da cuenta de muchos otros acontecimientos que se presentaron en la región. Hay que tener mucho cuidado cuando consultamos documentos. Por ejemplo, que les muestro aquí dice el daño que hizo el huracán del día 28 de marzo. Este es un documento de Veracruz y es obvio que durante un tiempo pues, no se les asignaba el término preciso a estos fenómenos y que se les llamaba de distintas maneras. No se distinguía con precisión cada uno de los fenómenos y entonces le llamaban huracán a cualquier evento que se pudiera presentar con características similares. Entonces, consultamos la información, pero también somos muy cuidadosos de su análisis y de su interpretación. Aquí tenemos otro ejemplo de este documento de 1900 en La Paz y que nos refiere los daños que se presentaron en los molinos a causa de un temporal que se presentó en el año de 1900, el 12 de octubre. Entonces tenemos la referencia muy explícita, una fecha en que sabemos que ocurren estos eventos y obviamente la descripción como tal que nos permite evidenciar su presencia. Hay otros documentos más de corte personal, pero que también son importantes, como son las cartas. Esta es una carta que don Luis García Castillo envió a su madre después del paso del huracán del 27 de octubre de 1959 por Colima, y en ella les resalté en color rojo los datos que nos permiten a nosotros identificar las características del fenómeno. Él era un marinero, tenía un barco con 3,000 toneladas de sal que iba a zarpar hacia Panamá, pero por la presencia de este huracán ya no pudo salir, pero eso permitió que escribiera este documento en el cual nosotros podemos inferir y darnos cuenta de que el ojo del huracán pasó exactamente sobre Manzanillo y este es el evento, fue un huracán categoría 4 o 5, el más importante en el siglo XX en el occidente de México. También nos han servido como fuentes los exvotos, en donde la población, a través de esta iconografía, ¿sí? Deja un mensaje en agradecimiento a alguna divinidad y entonces nos aporta datos que pueden acercarnos hacia la presencia de algún fenómeno. Entonces esta información nosotros la recopilamos, registramos el dato de la presencia del fenómeno y luego acudimos a las fuentes históricas para corroborar si en ese año efectivamente se presentó el fenómeno que nos mencionan en el exvoto. Consultamos de manera muy frecuente las fototecas y en ellas, pues con un poco de suerte podemos encontrar
este tipo de imágenes donde nos muestran los daños, las afectaciones que han producido estos eventos en distintas entidades de nuestro país. También hemos recurrido a información más técnica, más especializada, más meteorológica, como son las cartas del tiempo, principalmente para el periodo que abarca de 1899 a 1978. Son importantes estas porque se registraban los eventos que ocurrían en tierra a través de distintas estaciones que a lo largo del tiempo fueron operadas por los telegrafistas y luego después ya por meteorólogos, pero que reportan lo que estaba ocurriendo a lo largo y ancho del país cada día. Hemos también tenido la fortuna de encontrarnos con algunas series que están en mapas, ¿sí? Y a través de las cuales hemos podido identificar fenómenos que han impactado en nuestro país o algunos otros que simplemente han pasado cerca. Tal es el caso de este trabajo de Redfield, que en 1856 ya reportó ciclones entre 1822 y 1855. Lo mismo el trabajo de Willis Edwin Hurt, que en 1929 reportó huracanes entre 1895 y 1927. Estas observaciones se hacían a través de barcos, ¿sí? Y eran registradas sus trayectorias de esta manera y reportadas en alguna publicación que regularmente consultan los meteorólogos, pero que a lo largo del tiempo pues han quedado un poco olvidadas. Y hay un trabajo muy clásico para la meteorología meteorológica, que es el trabajo que realizó el meteorólogo Sergio Serra Castellán en 1971, que recupera algunas de las series que se tenían de ciclones tropicales no tan antiguas. Él inicia a partir de 1921. Desconozco por qué no consultó las bases anteriores o las series anteriores que realizaron otros meteorólogos, pero seguramente hubieran complementado muchísimo su trabajo. Esta vinculación de distintas fuentes y de bases de datos y de series nos ha permitido generar una cronología muy amplia de la presencia de estos fenómenos con series más o menos completas, como se ilustra aquí en esta imagen. Cada uno de los documentos o de estas bases nos aporta información para un periodo específico, pero una vez reunidos tenemos la posibilidad de generar cronologías muy, muy amplias de la presencia de estos fenómenos a lo largo y ancho de nuestro país. Les voy a platicar con más detalle ahora cómo es que registramos esta información. La información nosotros la registramos a través de fichas en donde tenemos una serie de campos que nosotros de manera práctica hemos dividido en manifestaciones y efectos para identificar cada una de las características de este fenómeno y también sus efectos. Tenemos un apartado abajo donde la persona que registra la ficha puede agregar otros elementos que no estaban considerados, pero eso ya permite hacer una recopilación lo más amplia posible de la información que encontramos. Hemos procurado ser muy específicos en la extracción de la información en cada una de las fuentes y entonces procuramos también dividir estos daños que se producen en construcciones destruidas, construcciones dañadas, servicios públicos dañados y por supuesto las afectaciones sociales en muertos, heridos, damnificados, desaparecidos, evacuados, reubicados, etc. Actualmente contamos con esta base de datos que contiene una cantidad bastante amplia de registros que les voy a mostrar a continuación y estamos realizando este trabajo de revisión de todos los registros y de incorporación de algunos registros que no estaban incorporados a esta base por cuestiones técnicas que no tendrían que ocurrir, pero sin embargo a veces se obtienen reportes después de tiempo y hay que incorporarlos gradualmente. Otro ejemplo del tipo de fichas de registro de información es que nos sirvió cuando realizamos el proyecto Los fenómenos naturales y desastres en Colima en el siglo XX, donde además nos permite incorporar la página del periódico donde se obtuvo la información, la transcripción de la información y luego hacer la referencia de dónde está el documento. De esta manera podemos consultar la información en el momento en que sea necesario extraer de ahí la información que nos interese. Hemos utilizado como técnica de sistematización la matriz cronológica de la información
porque los historiadores no podemos prescindir del tiempo y de la cronología, como les decía hace un tiempo, al inicio de esta plática. Entonces todo lo ordenamos de acuerdo a este sistema: año, mes, día, el tipo de manifestación tal como la reporta la fuente, la ubicación, o sea, el lugar donde se presentó el evento, la descripción de la localidad afectada, de los daños que se produjeron, y la fuente de donde se extrajo la información. De esta manera le vamos dando orden a la información. Algo muy similar hacemos también con las imágenes, las vamos refiriendo en cada uno de los casos al evento, la fuente donde se obtuvo, la cantidad de imágenes que obtuvimos de ese evento, ¿sí? Y el lugar donde se encuentra alojada la información en nuestras computadoras. Voy a platicarles ahora sobre los resultados, digamos, de manera muy rápida, que hemos obtenido a lo largo del tiempo. Han sido principalmente casos de estudio, ponencias, artículos, libros, tesis, informes técnicos y, como ya lo vieron, pues bases de datos y cronologías. En estos casos de estudio, a través de los documentos históricos, podemos darnos cuenta de la descripción detallada de los eventos que se producen, y aquí en este caso de este huracán de 1907, de octubre 14 en San José del Cabo, pues la descripción es por demás detallada de lo que percibieron y lo que identificaron las personas que atestiguaron este huracán. Entonces dice, por ejemplo, todo cuanto más conmovedor podríamos decir a usted sería pálido ante lo desastroso de la realidad. Todo lo que construía la riqueza de este lugar, sus elementos esenciales de vida, desaparecido en virtud del desastre, dejando solo desolación y miseria. Si no se acude apresuradamente a auxiliar a los infelices habitantes de esta región, estos sucumbirán o emigrarán obligados por la miseria. Entonces, nos hablan, además de las características del fenómeno, de la importancia que tenía este evento y los riesgos en los que se caía o quedaba la población si no se les atendía de una manera pronta y de manera adecuada. Entonces la población amenazaba con evacuar estos lugares, con migrar, y entonces las autoridades tenían que apoyarlos de alguna manera para evitar que se produjera esta migración. Afortunadamente, de este evento, como ya es del siglo XX, en la Carta del Tiempo del Observatorio Meteorológico Nacional, Central, pudimos obtener esta imagen donde se muestra una baja presión que es parte del sistema que afectó a San José. ¿Por qué razón lo registraron solamente así y no con una descripción más amplia, más detallada? Pues no lo sabemos, pero mucho tiene que ver con el tipo de asentamientos y la cantidad de población, el tipo de actividades comerciales que se realizan en cada uno de estos lugares. Así, por ejemplo, en algunos sitios como, digamos, Manzanillo, Colima, el periodo del siglo XVIII se conoce muy poco la presencia de los huracanes, no porque no se hubieran presentado, sino porque había muy poca población en ese periodo, y entonces a muy poco les interesaba registrar la presencia de estos fenómenos. Entonces nosotros dependemos de la información que genera la sociedad, pero obviamente en los terrenos donde no existe población no tenemos ningún reporte. También buena parte del problema que enfrentamos nosotros tiene que ver con las condiciones en las que se encuentra la documentación. A veces en los archivos de la costa de nuestro país no se ha tenido el cuidado para preservar la documentación histórica, y la humedad, los hongos, las termitas se comen el papel y acaban destruyéndolo todo, y entonces nos perdemos de los antecedentes de estos eventos. Sobre el evento de 1907 que les estaba refiriendo, 2 años después se tomó esta fotografía, y al encontrarla en Baja California nos dimos cuenta que del lado izquierdo, en la parte inferior, se identificaban estas afectaciones que produjo esta inundación, de la cual nos hablaban los documentos que ya vimos en 2 diapositivas anteriores. Y en esta fotografía es clarísimo el lugar por donde se produjo la inundación, muy cercana al pueblo de San José del Cabo. Otro de los casos también representativos es donde a través de la iconografía podemos identificar las características de esta inundación que se produjo en Veracruz en 1930. Y a través de distintos elementos nos damos cuenta de la importancia que tuvo este evento para la población
que vivía en Tuxpan, Veracruz, el 22 de octubre de 1930. También podemos darle a través de las fuentes documentales y memorográficas, le podemos dar seguimiento a eventos. Por ejemplo, que se impactó el 4 de octubre de 1958 en San José del Cabo. Fue reportado por la prensa, pero a distancia. El periódico que consultamos entonces fue El Informador de Guadalajara, y a través de él vamos viendo cómo las notas de cada día nos informan de la presencia de ese fenómeno. En el lugar donde se presentó el fenómeno no se produjeron periódicos por los daños que hubo. Sin embargo, a distancia, el periódico de Guadalajara sí nos da cuenta de cada una de estas afectaciones que se produjeron durante cada uno de los días. Y de esta manera pues vamos tejiendo distintos elementos iconográficos, documentales, para saber qué fue lo que pasó con cada uno de estos eventos. Sería ideal que pudiéramos hacer la historia de cada uno de estos acontecimientos, pero eso nos llevaría muchísimos años. Hasta la fecha hemos recopilado en este catálogo, con el trabajo con la doctora Virginia García Costa y muchos otros investigadores, la doctora Graciela Benimeli Raga, tenemos 1,393 registros de ciclones tropicales que fueron muy importantes y que por eso están referidos. Las sociedades han registrado en documentos históricos los eventos más importantes. Por eso, y porque fueron muy importantes, por dañinos o perjudiciales, por eso es que los reportaron en la documentación. También es posible identificar los eventos que se han producido en un mes en específico, como es en este caso los huracanes que se han presentado en mayo a lo largo del tiempo en Colima, o los que se han presentado en octubre, que evidentemente han sido los más numerosos. El último, pues sin duda, el huracán Patricia, ¿sí? Pero de esta manera podemos ver a lo largo del tiempo la presencia de estos fenómenos. Podemos identificar por periodos específicos, cada 20 años, la presencia de estos fenómenos. Y si no hiciéramos una perspectiva, si no tuviéramos una perspectiva amplia, creeríamos que entonces están incrementando estos fenómenos. Pero al contextualizar la información y cómo se obtiene, nos damos cuenta de que no están incrementando la presencia de los ciclones de manera muy notable, sino que estamos mejorando los sistemas de identificación de estos fenómenos a lo largo y ancho de nuestro país. Entonces, con esta información podemos construir gráficas cronológicas que nos muestran la presencia de estos fenómenos y están publicadas en distintos productos. En el caso de libros con casos de estudios o catálogos como Desastres Agrícolas en México, que contiene una gran información no solamente de huracanes, sino también de otros fenómenos. Y actualmente estamos trabajando en la revisión de los registros que tenemos de huracanes para construir un catálogo de los huracanes que se han presentado en México desde el siglo XVI hasta el siglo XX. En esa parte nos encontramos actualmente. Ha habido distintas tesis de licenciatura, de maestría y doctorado que se han realizado con esta metodología y que han permitido que muchos estudiantes se involucren a estos proyectos. Obviamente artículos, capítulos del libro que se han publicado en distintos medios, y también nos hemos interesado por la historia oral a través de documentales que ustedes pueden consultar en YouTube. Uno en especial con relación al desastre en Minatitlán en 1959 y otro al desastre en Atenquique de 1955. Conclusiones, pues nos hemos dado cuenta que los fenómenos naturales no son sinónimo de desastre y que los fenómenos naturales son la manifestación como tal, pero que el desastre es toda esta serie de procesos que intervienen, procesos sociales, económicos, políticos que intervienen para que una amenaza se convierta en un desastre, ¿sí? Los fenómenos naturales como tal no son amenazas, pero devienen en amenazas cuando la sociedad está expuesta, es vulnerable y no está preparada o prevenida. Y aunque se ha reducido el número de víctimas ante la presencia de los huracanes de manera muy notable, lo que hemos notado es que los desastres ahora son más frecuentes, más destructivos y sobre todo son más costosos porque hay más poblaciones asentadas en zonas de riesgo. Los fenómenos naturales evidentemente han existido siempre y nosotros nos hemos olvidado que debemos aprender a convivir con ellos de una manera mutual, dijera el antropólogo Anthony Oliver Smith. Entonces, nuestros padres y nuestros abuelos reconocían las características de estos fenómenos naturales comunes y nosotros rara vez consultamos el boletín meteorológico. Entonces, tenemos que mejorar esa cultura y esa conciencia de que
el clima es importante para vivir en estos tiempos. Las inundaciones, los derrumbes, los flujos de escombros, los deslizamientos de laderas y los huracanes son amenazas socionaturales porque nosotros estamos contribuyendo en que se incremente su presencia y sus afectaciones en algunas zonas muy particulares. La relación histórica de las sociedades con los huracanes ha producido distintos procesos para enfrentarse a ellos, entre ellos las formas de ocupación de la tierra, el desarrollo de condiciones socioeconómicas específicas, aprovechando los recursos del entorno, tipos de construcciones de madera, de concreto, de tejamanil, de otate, de carrizo, de láminas de cartón, de láminas de metal, etcétera. Implementaciones tecnológicas para observarlos, para identificarlos y obviamente prácticas culturales que van desde lo religioso hasta lo más lo más tradicional. Entonces, esto nos habla de un proceso muy largo de vinculación de una sociedad con estos fenómenos. Y bueno, como les decía, quiero agradecer a muchísima gente que nos debe estar escuchando y que han estado involucrados en estos proyectos. Y ahora, si hay algún comentario, con mucho gusto lo atenderemos. Les agradezco muchísimo su atención. Gracias, Raimundo Padilla, por tu excelente charla sobre la metodología histórica sobre huracanes. Han llegado algunas preguntas, me remito a formularlas. Por ejemplo, Lluvia Sofía nos pregunta o te pregunta dónde o cómo se pueden consultar las fichas o si es información privada. No es información privada, se ha realizado en proyectos con apoyo federal. Sin embargo, en este momento la doctora Virginia y su servidor estamos realizando un trabajo de corrección de estos registros. Pueden ir al CIESAS en su sede del Distrito Federal y con la ayuda de la doctora Virginia pueden consultar esta información. Sin embargo, como está en proceso de revisión, también nosotros queremos ser cuidadosos y no darles información que pueda estar con una fuente cambiada o mal citada o con ausencia de algún dato particular. Pero ahí pueden consultar la base de datos en el CIESAS, en su sede DF, que está ubicado en el centro de Tlalpan, en la calle Juárez, en el número 88 del centro de Tlalpan. Que si se puede tener acceso a la base de datos o qué posibilidad hay de colaborar con otras evidencias. No, la posibilidad de colaborar con otras evidencias está abierta. Con mucho gusto, mándenos un correo electrónico y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes. Ha habido vinculación con gente de distintos estados, estudiantes, especialistas o de distintos países que nos han facilitado información. Siempre le damos el crédito a la información que obtenemos. Juan Esteves te felicita por tu interesante y completa exposición y dice, textual, una pregunta provocadora. ¿Cómo hacerles llegar tanto a las autoridades y sociedad expuesta y sobre todo a los tomadores de decisiones que usen tus resultados, los de otros colegas y lo de los otros colegas para la reducción del riesgo de desastre ante ciclones tropicales? Bueno, de manera muy personal, les voy a decir, yo me he dado cuenta que muchos de los tomadores de decisiones leen menos de lo que creemos y que los recursos audiovisuales suelen ser más impactantes para ellos. Yo por eso he recurrido a audiovisuales en donde se muestran los resultados de investigación con testimonios y eso atrae mucho la atención y genera una mejor conciencia en la persona que los ve. Entonces me he dado cuenta que muchos funcionarios han visto los documentales y les han llamado la atención y eso ha permitido que tengan una cercanía con la población. Y estos productos audiovisuales se difunden a través de las redes sociales de manera increíble. Pero sin duda hay que hacer un trabajo de invitación, de acercamiento con las autoridades pertinentes para que conozcan estos trabajos, acercarles los ejemplares que nosotros publicamos para que los lean en cuanto puedan. Excelente. Y pues ya por último, y no menos importante, te envío muchas gracias por las respuestas que has compartido con el auditorio. Arturo, muy interesante plática. La doctora Teresa Evangelina, felicidades, doctor Raimundo, por la calidad de desglosar de manera sumamente explícita la presentación. Y pues no tenemos otra pregunta aquí en línea. Bueno, te agradece Tamara Montalvo por la información que has compartido. Y pues yo creo que con esta
con este último comentario damos por terminada la sesión. Aprovechamos por anunciar que ya tenemos programado el próximo calendario de seminarios virtuales. En próximas fechas estaremos dando a conocer el calendario mismo. Agradecerte, Raimundo, esta excelente charla y hasta la próxima. Muchísimas gracias y ojalá que sea de interés para todos ustedes. Hasta luego. Gracias.